Guatemala, al igual que cualquier país del mundo, está expuesto a distintas amenazas naturales, pero también los riesgos aumentan si nos exponemos a ellos. Por ejemplo, cuando se construye una casa a la orilla del río, esta quedará más vulnerable a las inundaciones o a que un día la corriente se la lleve. Es por eso que los expertos hacen mucho énfasis en este tema para lograr disminuir el peligro ante los diversos fenómenos que pueden ocurrir en nuestro país. La belleza natural de Guatemala no refleja las amenazas naturales a las que está expuesta. En su ubicación geográfica peligra a distintos fenómenos naturales, al igual que todos los países del mundo. Las amenazas existen en todos lados. Europa hace unos años se inundó, el centro de Europa, que es uno de los nichos de cultura, de industria y de desarrollo del mundo. Japón tiene todos los años tifones, el centro de Estados Unidos tiene tornados. Nosotros tenemos erupciones volcánicas, evidentemente nos están impactando las tormentas tropicales. Con el tiempo se ha identificado que hay eventos naturales más comunes en nuestro país que otros que suceden en otros lugares. Estamos expuestos a sismos, a huracanes, consecuentemente a inundaciones, deslizamientos, hundimientos, también está la amenaza volcánica. Los expertos separan las amenazas naturales que el ser humano es incapaz de evitar con el riesgo o vulnerabilidad generado por su decisión ante los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, construir una vivienda a la orilla del río aumenta el riesgo de inundaciones o que el agua se lleve la casa, en comparación de las viviendas que están lejos del cauce. Son las laderas de los barrancos, muy cerca de la cuenca de los ríos, etc. Entonces estamos a nivel de población ocupando lugares de alta amenaza, y como no hay una conciencia de las amenazas, se genera el problema a futuro. En los últimos 40 años se puede observar que Guatemala es un país vulnerable con miles de familias damnificadas por erupciones volcánicas, terremotos, sismos, tormentas tropicales, inundaciones, deslizamientos y hundimientos. Las pérdidas humanas son las consecuencias más graves de los desastres, aunque también el daño de viviendas, infraestructura y áreas productivas. A pesar de la experiencia de desastres naturales, Guatemala continúa siendo un país de riesgo, por la cantidad de personas que viven en lugares peligrosos. Tenemos más o menos unas 1.800 comunidades identificadas de alto riesgo. A todas pues definitivamente no se les ha dado la atención al 100%, pero sí todas las autoridades donde están ubicadas estas comunidades están advertidos de lo que puede ocurrirles al momento de ocurrir algún fenómeno. Solo en el caso de amenaza de terremoto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, tiene identificado que el 20% de la población y el 22% del Producto Interno Bruto es vulnerable a pérdida. Y un informe de Naciones Unidas de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2009 ubica a Guatemala en la posición 8 de una escala de 1 a 10 en riesgo de mortalidad. Además, relacionan el riesgo de desastres a la pobreza. Esto muestra la gran vulnerabilidad que hay en el país ante las amenazas naturales que pueden convertirse en catástrofes. Pero las causas no son solo de pobreza, según algunos ingenieros, también es por la falta de información, de reglamentación, entre otras razones. Un ejemplo es la nueva construcción que se está haciendo en el país, por parte de personas que tienen recursos y, por ejemplo, lo invierten en hacer edificios de 3, 4, 5 pisos, pero con la tecnología de una casa para 2 pisos. Entonces, ahí no hay pobreza, pero por falta de educación y por falta de información y por falta de los elementos que divulguen esas situaciones, estamos creando niveles de riesgo donde realmente no hay pobreza, sino lo que hay es una inversión de recursos. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Es la condición de desarrollo que encuentra el país, las condiciones de educación, de salud, de ingresos. Cuando una sociedad es ambientalmente responsable, cuando económicamente hay medios competitivos
y cuando hay cierta solidaridad o justicia social, pues uno puede optar a prevenir los desastres. Esa es la idea. Los desastres son la materialización del riesgo. Entonces esa materialización del riesgo es básicamente algo que puede gestarse, pero que ocurre o no ocurre dependiendo de la vulnerabilidad en la que estamos. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de cuál es la amenaza, ¿verdad?, para saber cómo vamos manejando esa vulnerabilidad física, ¿verdad? Adicionalmente a la vulnerabilidad física hay vulnerabilidad económica. Siempre decimos que los pobres son los que más sufren y efectivamente así es, ¿verdad? Tenemos vulnerabilidades institucionales, vulnerabilidades organizativas, económicas, sociales. Entonces, toda la gama de vulnerabilidades tiene que ver, digamos, con el factor riesgo, ¿verdad? Entonces, a veces las amenazas nosotros no las podemos manejar, ¿verdad? La parte de las vulnerabilidades son las que tenemos que ir mejorando para ver cómo el riesgo lo vamos disminuyendo. Entre lo importante de conocer nuestra situación es que se puede modificar y reducir los riesgos, aunque el proceso sea largo. Mientras tanto, se trabaja con lo que se tiene. Cuando ocurre la emergencia, hay unos sistemas de alerta temprana que están divididos en 3 fases. Una de monitoreo, otro de instrumental y la otra que es de respuesta. Le damos más énfasis a la etapa de respuesta, ya que la misma localidad es la que por cualquier tipo de fenómeno da la primera respuesta y evacúa o atiende a las personas de su misma población. La protección de los bosques y recuperación de las áreas reforestadas sería una de las soluciones según el Instituto Nacional de Bosques INAB. El tema radica tanto en la deforestación que han sufrido las partes altas de las cuencas y las malas prácticas agrícolas y pecuarias que nos han llevado a claramente deslaves, deslizamientos, derrumbes, en fin, en la medida que la cobertura forestal se pierde, la capacidad de absorber toda esa agua que está cayendo en las cuencas, en las partes altas, se disminuye considerablemente y es donde se arrastra todos esos sedimentos que finalmente causan todos los daños que hoy han sido más que evidentes en todo el territorio nacional. Otro de los fenómenos que sufre Guatemala es la sequía que atenta con la seguridad alimentaria. Todas las amenazas naturales se pueden predecir con equipo especial, con excepción de los sismos, terremotos y tsunamis. Entre ellas, las hidrometeorológicas, que son fenómenos de que ahora con la capacidad que se tiene con los satélites artificiales se puede pronosticar cómo se va a desplazar un sistema meteorológico, entre ellos pues las ondas tropicales, las tormentas tropicales y posteriormente los huracanes. Se puede hacer un seguimiento y tener una aproximación más o menos de entre unas 48 a 72 horas de su comportamiento. El contar con la información oportuna permite tomar las decisiones de prevención y atención de la emergencia. Es por eso que es necesario fortalecer las instituciones encargadas y todos los expertos consultados coinciden en que el reducir el riesgo es una tarea de toda la sociedad. Por una Guatemala en paz, José Orellana y Gloria Chan. Nuestro país es uno de los más bellos del mundo, pero cada año está sujeto a la llegada del invierno con sus tormentas y algunas veces los huracanes de la época, que hacen que los peligros aumenten al tener una población que muchas veces vive en situaciones de riesgo por los lugares donde construye sus casas. La situación parece no tener una solución a corto plazo, por lo que se deberá seguir trabajando en la prevención para evitar males mayores. Soy Haroldo Sánchez y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.